Es miércoles 19 de febrero de 2014. Gracias a usted que nos acompaña a esta hora de la mañana. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica a través del www.laprensagráfica.com, canal 37 en la señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. Con nuestro invitado este miércoles conversaremos de las propuestas en materia de seguridad pública, de la situación de la economía, la generación de empleos y de otros temas relacionados a la coyuntura estrictamente electoral, situación del país en términos generales. Está con nosotros en nuestros estudios Norman Quijano, candidato a la presidencia por el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Doctor, bienvenido, es un gusto. Muchas gracias, William. Muy buenos días, estimados amigos. Es un gusto estar acá de nuevo. Bueno, tenemos varios temas en agenda para el análisis, doctor. El día de ayer usted se reunió con su equipo de asesores en materia de seguridad pública y en ese contexto pues han planteado algunas iniciativas que tienen que ver con este tema, que está sin duda alguna golpeando a la población en general. El fin de semana, por ejemplo, tuvimos uno de los fines de semana más violentos en lo que va del año, cerca de 38 homicidios en un promedio de 48 horas. Sin duda alguna las encuestas también confirman que es el tema que más golpea, pero bueno, en principio quisiera saber que nos explicara en el planteamiento que se está haciendo sobre el tema de seguridad pública desde la nueva concepción. ¿Hay acá un giro respecto de lo que usted pensaba o sostenía antes de la primera vuelta en la elección presidencial? No, de ninguna manera, William. Lo que pasa es que hemos tenido oportunidad de profundizar en nuestra propuesta, la cual nace principalmente de haciendo una separación entre lo que es el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Seguridad Pública, es decir, dividirlo, como estuvo en un tiempo. En ese sentido, nosotros partimos de crear un Consejo Nacional de Seguridad Pública compuesto por personas ampliamente conocedoras de la materia, que estoy seguro son ampliamente conocidos, que generan mucha opinión pública, que tienen experiencias en diversos campos, no solamente del sector privado, sino que también dentro de la función pública, y que nos va a permitir contar con ese staff de profesionales asesorando en esta materia. Hemos podido ampliar, profundizar, de que nuestra propuesta también tiene un importante componente de prevención de la violencia, obviamente de combate efectivo del delito, haciendo uso de todos los instrumentos que la Constitución, que las leyes nos faculta, y también el proceso de rehabilitación y reinserción. Me hacían un mal enfoque donde yo aparecía como que rechazaba lo que llaman territorios libres de violencia. Independientemente del nombre, de lo que se representa, lo que yo hacía ver ayer era de que el gobierno no le había apostado a la prevención, de que los alcaldes, incluso colegas de mi partido que se inscribieron en ese proceso, solamente fue finalmente para la foto, porque nunca existió el apoyo económico suficiente para que ellos pudieran impulsar planes de prevención. Así es que yo lo que expresaba era de que eso fue para la foto, pero no quiere decir que nosotros hagamos lo mismo, que no vamos a apoyar a los gobiernos locales. De hecho, en el organigrama que hemos hecho en Plan País, donde se refleja lo que es País Seguro, hablamos de interactuar no solamente con el Ministerio Público, con el órgano judicial, con las gobernaciones, con los gobiernos locales, impulsando planes de prevención. Así que claro esto, porque ahora lo leía en un matutino y eso sí puede dar lugar a falsas interpretación, que no le apostamos a la prevención. Ahora, ¿cuánto es lo que se está destinando en este momento en prevención? Digo, en el pasado tampoco hubo una apuesta clara sobre el tema de prevención. Y sí, cuando digo el pasado me refiero a las administraciones del Partido Arena. O sea, sí, esa ha sido una falencia prácticamente crónica en materia de seguridad pública, doctor. Sí. Es que yo creo que aquí tenemos que hacer una división, William, entre lo que es la seguridad pública y la seguridad ciudadana. La seguridad pública como responsabilidad del ente ejecutivo a través de la Policía Nacional Civil y todos los entes que combaten el delito, la parte represiva del delito, la Policía Nacional Civil que depende del órgano ejecutivo, ciertamente, y la seguridad ciudadana, donde yo decía que los gobiernos locales tenían que participar. Por eso es que yo aclaraba hoy en este momento lo que salió en un matutino. La seguridad ciudadana siempre he considerado yo que es donde se debe de involucrar no solamente la ciudadanía, que es la que está directamente golpeada por el flagelo de la criminalidad, sino que también se deben de incorporar las gobernaciones, los gobiernos locales, el sector privado, las iglesias, las ONG, los clubes de servicio. Absolutamente todo cabemos dentro de ese abanico de lo que es seguridad ciudadana, que es eminentemente preventiva.
Y yo expresaba ayer que nosotros tenemos una experiencia inequívoca, muy interesante en materia de prevención en la ciudad de San Salvador, donde tomamos 2 lugares pilotos, la Ivo y la Siberia, donde tuvimos un aporte de 5.5 millones de dólares de parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y creamos un programa que se llama Prevención, Mediación y Seguridad Ciudadana. Y podría explicarte todos los componentes que esto llevaba. Entre otras cosas, el empoderamiento del ciudadano, la recuperación de los espacios públicos, proyectos de vigilancia electrónica, iluminación de todos esos espacios públicos, eliminación de factores de riesgo como casas destroyer, grafitis, ripio, basura, matorrales, es decir, múltiple actividad deportiva, cultural, claro, recreativa, etcétera. Ahora, ¿y este enfoque específico se puede replicar a nivel nacional? Por supuesto, William. ¿Cuánto significaría en términos financieros? Le pregunto porque usted dice, bueno, este proyecto específico, 2.5 millones de dólares. Sí, financiado, no, 5.5. 5.5 millones de dólares financiado por el PNUD. Así es. Ahora bien, ¿cuánto se requeriría a nivel nacional? O sea, estamos hablando de que hay una cantidad importante de municipios que son donde se concentra la mayor parte de homicidios a nivel nacional. Sí. Si te das cuenta, el enfoque que yo hago es donde involucro a todos los actores de la vida nacional, en la parte, repito, de seguridad ciudadana, no la seguridad pública. Significa esto que no solamente tiene que depender del órgano ejecutivo, el ejecutivo perfectamente puede apuntalar a través del Ministerio de los Deportes que vamos a crear, la parte deportiva, recreativa, la Secretaría de Cultura puede estar apoyando la parte cultural y así sucesivamente. El Ministerio de Trabajo puede estar apoyando temas vinculados a la generación de fuentes de trabajo, es decir, nosotros hemos tenido ferias laborales donde a través de nuestros centros de convivencia, sobre todo el Centro de Formación CFL, Centro de Formación Laboral que tenemos en La Garita, graduamos aproximadamente a 1000 personas en el año, un promedio de 600 en cada semestre. ¿En qué se gradúan? En inglés, en computación, en bisutería, en masoterapia, en electricidad domiciliar, en panadería, en corte y confección, en mecánica de obrebanco, etcétera. Y al mismo tiempo hacemos ferias laborales para que también estas personas tengan acceso al trabajo. ¿Qué te quiero decir? Que si bien es cierto, el Ejecutivo a través de diversas instancias puede trabajar en áreas específicas en materia de prevención y de generación de oportunidades, también los gobiernos locales es su competencia. El gobierno local tiene los recursos para poder construir infraestructura deportiva, mejorar la iluminación, de hecho es responsabilidad de los gobiernos locales. Entonces aquí se unen todos y queda el Ministerio de Justicia como ente del órgano ejecutivo responsable del resto de áreas, sin que eso signifique que no se puedan involucrar en otros temas. Por ejemplo, el combate efectivo de la criminalidad. Esto hay que hacer las reformas institucionales y legales pertinentes, pero también hay que dotar a la Policía Nacional Civil no solamente de capacitación, sino que también de motivación, de herramientas, de equipo que les permita combatir la criminalidad con efectividad. Claro que el presidente tiene que jugar un liderazgo en esta materia, el presidente tiene que ser como el que está al centro de esta lucha contra la criminalidad, que es la que nos permite que crezcamos, entre otros factores, económicamente y no generemos las oportunidades de trabajo para nuestra gente. Entonces, el presidente genera un liderazgo que le permite aglutinar al Ministerio Público, ahí va la Procuraduría, ahí van los demás entes, al órgano judicial, a las gobernaciones y también a los alcaldes para que todos trabajen, pero tiene que haber una dirección unificada, que es lo que no tenemos. ¿Qué es lo que tenemos ahorita, William? Pero, perdón, doctor, cuando usted habla, por ejemplo, de hacer una especie de división, ¿no? En el Ministerio de Justicia, usted dice Ministerio de Justicia y crear la otra dependencia. De Seguridad Pública. De Seguridad Pública. ¿Eso no supone hacer llevar a una descentralización de los esfuerzos y debilitar esfuerzos en términos generales? No, porque el Ministerio de Justicia tiene sus funciones más específicas, en cambio la seguridad pública es lo que atañe más que todo a la parte represiva del delito, es decir, se puede hacer una separación, de hecho nosotros en Plan País lo hemos separado, Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad Pública. Igual, en ciertas áreas hemos creado un viceministerio de integración, así como en el Ministerio de Gobernación, un viceministerio de integración,
que va a trabajar con los gobiernos locales y que va a apoyar todos los planes preventivos. Es decir, pero te decía, esto conlleva no solamente una reforma institucional, sino que reformas de tipo legal y que permitan la coordinación efectiva entre todas las instituciones. Y por eso ayer nombraba yo a personeros que son ampliamente conocedores de la materia, el doctor Francisco Bertrán Galindo, Facundo Guardado, el general Corado, el licenciado Raúl Melara, Miguel Ángel Simán, todas estas personas, y alguien que no asistió ayer, pero que también está con nosotros como un colaborador muy estrecho, Salvador Samayoa. Todas estas personas, te repito, son personas de una enorme experiencia, de gran valía, que han estado al frente. Por ejemplo, Salvador Samayoa estuvo en su momento al frente del Consejo de Seguridad Nacional, Consejo de Seguridad Pública, y dio importantísimos resultados en materia de prevención. O sea, estamos creando un ente superior, coordinado y liderado por el presidente de la República, porque a mi juicio el presidente en este tema se tiene que involucrar, en el tema de la seguridad pública. Y esto pasa también por, en el caso particular de la institución armada, que ya está prestando labores de seguridad pública. Todos sabemos, las fuerzas de tareas conjuntas lo tomaron como algo extraño el hablar de militarización. Quizás el término suena muy fuerte, pero lo cierto es que la institución armada ha estado trabajando en labores de tarea conjunta sin tener la debida preparación y capacitación en esa materia, que debería de tener una capacitación, a mi juicio, básica en esa materia. Porque siempre estás viendo que andan 3 soldaditos con un policía, con un oficial de policía. Claro. Pero podríamos fortalecer esas fuerzas de tarea conjunta. Pero aparte de esto, también es importante hacerle saber al ciudadano de que también la Fuerza Armada está involucrada en tareas de seguridad pública cuando es la responsable de vigilancia de los centros penitenciarios. Y ese fue un decreto legislativo que impulsó la actual presidencia de la República. Bueno, vamos a hacer en este momento la primera pausa comercial. Quiero insistir sobre la pregunta que le planteé en algún momento del tema de inversión, de cuánto es lo que se requiere esto a nivel nacional en inversión pública, de dónde sacar el dinero, y también que platiquemos un poco sobre el tema de la tregua entre las pandillas. ¿Qué pasó? Digamos, de repente uno tiene la percepción de que hay un planteamiento muy claro en hasta la primera ronda. Ahora, ¿qué ha pasado con ese enfoque? Bueno, vamos a la pausa, regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto.
7:18 de la mañana de este miércoles, transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica a través de Canal 37 en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Está con nosotros en nuestros estudios compartiendo el doctor Norman Quijano, candidato a la presidencia por el partido de oposición Arena. Doctor, me decía usted, en el ejemplo que colocaba en el segmento pasado, bueno, unas comunidades donde se desarrolló un programa auspiciado de alguna manera por el PNUD, una inversión de $5.5 millones. La pregunta puntual que le hacía, y espero su respuesta ahora, es ¿qué implicaría esto en términos ya de replicar esos programas a nivel nacional? Es decir, ¿cuánto implicaría de introducción de dinero, de inyección de dinero líquido? Sí. ¿Y de dónde sacarlo? Porque esa es la gran pregunta en este país, o sea, ¿de dónde obtener todos esos fondos? Bueno, ayer hablábamos en el Consejo sobre este tema. Facundo Guardado me decía, mira Norman, por lo menos debemos de arrancar con unos $100 millones. ¿De dónde surge el dinero? Por eso te hablaba de todas las instituciones que se pueden involucrar. El Ministerio de los Deportes, anteriormente INDES, la Secretaría de Cultura puede aportar. Todas las dependencias que tengan que ver con materia de prevención, el Ministerio de Gobernación puede aportar. Los gobiernos locales pueden aportar, pero inicialmente un aporte de parte del órgano ejecutivo, como decir, para el Consejo Nacional de Seguridad Pública, un aporte de $100 millones. ¿Que de dónde pueden salir? Pues hombre, mira, aquí hay tanto despilfarro, si el problema del actual gobierno, William, no ha sido de recursos, ha sido de despilfarro del dinero. Aquí se pueden hacer recortes dentro de la administración pública desde lo que son las enormes caravanas de vehículos, remodelaciones de dependencias, de oficinas, de despachos, de funcionarios del Ejecutivo, recortes de viáticos, de funcionarios que muchas veces van en viajes que más parecen de placer que de viajes de trabajo. Se tiene que tener nosotros hemos hablado de un promedio de 23 temas donde se puede ahorrar dentro de las finanzas del Estado. Y te he mencionado solamente 3 o 4, pero esos ahorros y propiciar la inversión nacional, que es lo que solo Arena sabe hacer en este país, es decir, generar confianza en los inversionistas, en los sectores productivos, para que inviertan, porque la única forma de resolver los graves problemas que tiene el país es buscando el ansiado crecimiento económico. Todos hablamos de muchos proyectos, pero si esa confianza no existe, y sabemos que el FMLN, lejos de generar confianza, genera desconfianza, entonces no viene la inversión, no hay generación de fuentes de trabajo y el país empieza a caer en una profunda crisis, más profunda de la que ya estamos. Entonces a mi juicio todo se concatena, todo se transecta, todo tiene que ver, es decir, ahorro, crecimiento económico, producto de la confianza, que te reitero, mira lo que sucedió con las elecciones del 2 de febrero, los bonos que el gobierno de El Salvador coloca en los mercados internacionales. Los inversionistas que compran esos bonos que El Salvador coloca en el mercado internacional ahora están recibiendo una tasa de interés más alta. El gobierno les tiene que pagar más dinero por ese dinero, por esos papeles que han comprado El Salvador. ¿Por qué? Porque el riesgo país aumenta. Y como muy bien dicen todos los organismos que miden estos aspectos vinculados a la evaluación de riesgo país, cuando caemos en el índice de competitividad, cuando aparece que aumenta el índice de corrupción, cuando retrocedemos en facilidad para hacer negocios y todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que sucede? La inversión no llega. Al no llegar la inversión, ciertamente tenemos gravísimos problemas para que las arcas del Estado se llenen, porque al no haber inversión no hay empleo, al no haber empleo no hay tributos, y esto se convierte como en un círculo virtuoso. La inversión es lo que está generando que incluso puedas apuntar a los programas sociales. Y por eso yo he llegado a reiterar en tantas ocasiones que lo que a nosotros nos adjudican de que nosotros vamos a quitar y suprimir programas sociales, cosa que no es cierta y que hasta el cansancio lo hemos reiterado, a mí siempre me gusta decirle al ciudadano que corren más riesgo los programas sociales con un eventual gobierno del FMLN, producto de una profunda crisis económica, que con un eventual gobierno de Arena, porque con un eventual gobierno de Arena se garantiza mayor inversión. Y con un eventual gobierno del FMLN, todo el mundo está asustado con ese resultado del 2 de febrero.
nosotros nos quedamos muy bajo de nuestra votación histórica. En el 2009 votaron casi, no recuerdo, 300.000, 400.000 más salvadoreños, y nosotros sabemos que tenemos capacidad de pasar esa margen que alcanzó el FMLN, que dicho sea de paso, te quiero decir, como en buen salvadoreño llamamos, puso toda la carne al asador, se apoyó en todo el aparato del Estado, usó millones de dólares del presupuesto del Estado para campaña, usó millones de dólares del gobierno de Venezuela y de los gobiernos locales a través de Alba Petróleos. El FMLN como partido hizo una gran campaña, por eso es que yo he dicho que esta es una nueva elección. Ahora, doctor, a propósito de este tema, cambia. Sí, a propósito de este tema, pero entonces usted habrá leído datos gruesos de la última encuesta de la Universidad Tecnológica, donde prácticamente está reiterando los 10 puntos de distancia que obtuvo el FMLN a su favor, desde luego, en la primera vuelta, y para la segunda vuelta reitera sobre esos 10 puntos. ¿Qué está pasando ahí entonces? Bueno, mira, lo que dicen los conocedores de esta materia es que 15 o 20 días después de una elección hay una especie de euforia colectiva, de éxtasis, donde todo el mundo dice, bueno, yo me voy con el ganador. Pasados esos 15, 20 días empieza a haber como un asentamiento de la percepción del ciudadano. El ciudadano empieza a tomar conciencia de lo que está en juego, y nosotros lo hemos reiterado en tantas ocasiones, William. Aquí no es Norman Quijano con el señor o el profesor Sánchez Serén, aquí es el sistema el que nos vamos a jugar, y por eso es que nosotros estamos haciendo un llamado ferviente, una convocatoria a todos los salvadoreños a que por ninguna circunstancia dejen de votar. El FMLN alcanzó su techo con 1.300.000 votos. La derecha íbamos fragmentada en 6 partidos. Los de unidad, que guste o no guste, pues son también considerados de derecha, partidos tradicionales de derecha como el PCN, la Democracia Cristiana y el otro partido Gana. Los otros 2 partidos donde estaba el coronel Oscar Lemos y el coronel Rodríguez Hurtado ya eran 5 partidos, y Arena. Es decir, la correlación ahora cambia, ya no es en el espectro de la derecha 6 partidos y en el espectro de la izquierda el FMLN unido. Ahora se quedan las 2 fuerzas más importantes del país, y cada quien haciendo sus alianzas y sus coaliciones, no coaliciones ni alianzas, sino que sus adhesiones. Y nosotros estamos haciendo adhesiones como no te imaginas, cantidades de alcaldes que nos dicen, yo públicamente no lo puedo expresar, pero toda mi gente va a votar por ustedes. No estoy hablando a niveles de cúpulas partidarias, estoy hablando de transportistas, estoy hablando del sector salud, estoy hablando de muchas iglesias evangélicas con las cuales ya nos hemos reunido en San Miguel y en varios lugares. Aquí en Santa Tecla tuvimos otra reunión. Entonces estamos haciendo adhesiones de sectores, porque esta segunda ronda a la que vamos, que para mí es una nueva elección con una nueva correlación, donde las urnas están vacías, donde nadie tiene nada, ningún voto adentro, y donde todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo por cautivar a los votantes, es la elección donde se juega el destino del país. Ahora, pero ¿no es cuesta arriba, doctor, para el Partido Arena, para usted en particular, digo, en términos de ese primer paso, ese primer examen que tuvieron el 2 de febrero? Sí. ¿Y ese resultado? Bueno, yo no recuerdo cuántos votos obtuvimos para la presidencial anterior, 2009. Tal vez tú lo puedas buscar ahí en Google. Pero yo entiendo que anduvimos por 1.300.000, 1.400.000. La votación cuando Elías Antonio Saca ganó anduvo por 1.500.000, es decir, nosotros nos quedamos muy bajo de nuestro, diría yo, de nuestro historial en cuanto a lo que es afluencia de votantes, por muchas razones, y podemos tocar quizás una de las más importantes. El que el Tribunal Supremo Electoral, en forma parcializada, sin avisarnos, sin comunicarnos absolutamente nada, 24 horas antes, mueve 39 centros de votación, eso es inaudito, eso se llama fraude, hay diversas formas de hacer fraude. Es como que tú vayas a jugar un partido de fútbol y cuando ya va llegando al estadio de San Miguel te dicen, no, mire, no va a jugar aquí en San Miguel, fíjate que le toca jugar allá en el estadio tal de Atiquizaya. Y tú te tienes que regresar desde San Miguel hasta Tiquisaya a jugar el partido. Y en cambio el FMLN estaba ampliamente conocedor
y con vehículos, con mototaxis, con buses, microbuses, con todo tipo de vehículos, traslada a sus votantes porque estaba conocedor, esa fue una estrategia para debilitar el caudal de votos nuestros. Ahora, pero usted no tiene certidumbre de que todos esos votantes eran del Partido Arena, es decir, quienes pudieron haber quedado en el aire por falta de esa orientación eran del Partido Arena. No puedo tener esa certidumbre, William, pero a lo que me refiero es que nosotros no estábamos preparados con vehículos, con la logística para mover a esos votantes. El FMLN, la gente que llegaba al centro de votación y estaba con su camisa roja, inmediatamente lo subía a sus vehículos y sabían a dónde los llevaban, porque ellos estaban conocedores que habían movido 39 centros de votación. Y nosotros, ¿qué preparación teníamos para encontrarnos con que el centro de votación no esté en el lugar que había sido previsto y que había sido cambiado a tal lugar? Ahora, pero en privado hubo reclamos, entiendo, a la dirección del Partido Arena de parte de muchos alcaldes, en términos de que no tuvieron el respaldo necesario suficiente para poder desarrollar trabajo territorial, doctor. No, yo nada más he mencionado algunos de los problemas que tuvimos, William. Te he hablado en el tema de los 39 centros, eso no dependía de nosotros, esa fue una labor del Tribunal Supremo Electoral con el propósito de dañar el caudal de votos simpatizantes de Arena. Te repito, porque no teníamos la logística de buses, autobuses para trasladar a nuestros votantes, pero tampoco he hablado de los temas que estamos corrigiendo. En los 3 departamentos que yo pude visitar, con lo que me encontré es que me dicen que tuvimos problemas de capacitación, no teníamos muchos orientadores, y que como fue la primera vez que tuvimos voto residencial, hubo mucho atenimiento en cuanto a los recursos que se destinaron para transporte, y nos han comentado que necesitan más recursos para transporte, por diversas razones. Te doy un ejemplo. Luisa de González, mi querida alcaldesa, a quien le mando un saludo allá en Atiquizaya, nos mostraba 80 copias de DUIs, donde familias que les tocaba tal vez a los padres votar en Atiquizaya, por darte un ejemplo, pero a los hijos en San Pedro Mazaguata. A mí me parece muy raro eso. Y nos comentaba que la mayoría de esas personas eran plenamente identificadas como personas de Arena. A un campesino tú le decís, usted va a votar aquí, pero su esposa va a votar. Si estás casi, yo no sé a qué distancia está Atiquizaya de San Salvador, me imagino que... Ahora, pero todo esto, doctor, implicaría tener una especie de cartografía de establecer con precisión quién es la persona que está votando por X partido, o sea... En eso estamos, William, en eso estamos. Te repito, el voto residencial tuvo ese tipo de cuestionamientos, maliciosamente fuimos más perjudicados nosotros. Ahora estamos mejor preparados con el tema de la logística, con el transporte. Ahora estamos mejor preparados en cuanto a la capacitación y a la orientación. Y esos problemas que eran propios de nosotros como instituto político, entiendo que están ya resueltos. Esa es una responsabilidad de la dirigencia del partido y ya he estado precisamente resolviendo esas cosas. En síntesis, yo lo que te puedo decir es que estamos motivados, que bajo ningún momento hemos bajado la guardia, y que lo que estamos haciendo es una invitación a todos los salvadoreños y a todos nuestros militantes, y no solo a nuestros militantes, porque yo he dicho con toda claridad que a Arena ya no pertenece solamente a su militancia, que las circunstancias históricas hacen que nuestro partido sea como la tabla de salvación para millones de compatriotas que creen que el país puede tener un futuro, un destino mejor, y que pueden haber las fuentes de trabajo y las posibilidades de superación más con nuestro partido que con otros. Y sobre todo cuando estamos viendo los ejemplos recientes de Venezuela. Bueno, perfecto. Vamos a una pausa comercial. Tenemos varios temas todavía pendientes para conversar. Volvemos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG
El futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Doctor Quijano, respecto del tema con el que iniciamos la entrevista hace algunos minutos y que tiene que ver con el tema de seguridad pública, quiero volver sobre un punto específico, que es una pregunta que dejé planteada, pero no la desarrollamos en el segmento anterior, y es sobre el tema de la tregua. Si la tregua entre las pandillas ahora se está admitiendo como un mecanismo que puede ser claro para la disminución de homicidios, ¿ha habido un cambio en el enfoque de parte suya, en la estrategia de campaña, de observar de otra manera, de hacer un planteamiento distinto sobre cómo enfrentar el tema de las pandillas y sobre todo cómo abordar el tema de la tregua? ¿Ha cambiado eso? Bueno, no ha cambiado, William. Lo primero que debemos de preguntarnos es que si realmente la tregua ha servido para llevarle tranquilidad a la familia salvadoreña o ha sido todo lo contrario. El fin de semana tuvimos 39 homicidios y con tregua de por medio. Había que preguntarle a la familia salvadoreña cuántas personas hay desaparecidas, porque cuando tú bajas el número de homicidios, pero aumentas desproporcionadamente el número de desaparecidos, mira, han aparecido cementerios clandestinos en Colón, en Atiquizaya, en una gran cantidad de lugares, en Lourdes, Colón, en Ciudad Arce, entre otros municipios del país. Entiendo que en Lourdes ya llevaban más de 29, 30 exhumaciones, cuando por orden superior se suspenden las exhumaciones, así lo expresó el director de Medicina Legal, el doctor Fortín, lo expresó de que había suspendido las exhumaciones cuando llevaban una cantidad grande ya de cadáveres encontrados semienterrados. Entonces, cuando tú logras bajar 3, 4 homicidios al día, pero al mismo tiempo se te disparan las desapariciones, significa que la criminalidad no ha disminuido, que sencillamente ha cambiado la modalidad, que ya no los dejan tirados a la orilla de las carreteras en bolsas negras, sino que los semientierran. Acaban de desaparecer a 2 jóvenes en el instituto, no sé si es Metapán, pero hay un instituto nacional, estoy tratando de hacer memoria, y que dice el director que ha aumentado el éxodo de estudiantes por el temor que tienen de que más desaparezcan. Entonces, a mí me pasan un informe donde me dicen en tal municipio hay 63 desaparecidos, creo que era Colón, 63 desaparecidos en tal año, y de esos 63 solo han sido encontrados 3 o 4, y los demás ¿dónde están? Pues ciertamente están muertos, y estos no deberían de estar engrosando las filas de desaparecidos, deberían de estar engrosando las filas de homicidios, porque cuando ya pasa un año, año y medio, 2 años, y esa persona no aparece por ninguna parte, pues indudablemente, lamento decirlo, porque esto duele a los padres que están con la esperanza de encontrar a sus hijos, pero lamento decirlo, muy probablemente hayan sido asesinados. Entonces, la tregua lo que hizo fue que crecieran en número de clicas, de 200 y pico de clicas a más de 1955, 56 clicas, que de pandilleros pasaran de 20.000 a más de 60.000 pandilleros,
que institucionalizó un impuesto criminal como es el de la extorsión, que no ha disminuido y que es lo que hace quebrar a 2 emprendedores. Entonces Norman Quijano sigue creyendo que la tregua es una aberración que se pactó entre el gobierno y que ciertamente afectó a la familia salvadoreña. Que pudo haber traído algún beneficio para los líderes de las pandillas, pues hombre, eso habrá que verlo. Y pero finalmente, ¿ustedes comprobaron de que hubo alguna influencia de los pandilleros el día de la elección? O digo, influencia sí para evitar que gente saliera a votar, o porque bueno, leíamos algún dato de la encuesta de la tecnológica y decía que un porcentaje muy mínimo expresaba de que no salió a votar por miedo, pero era mínimo, no sé, recuerdo si era un 2 o 3 o 4% el que expresaba eso. De lo contrario, la mayoría de la gente decía que no tuvo temor para salir a votar. No tengo esas cifras, William, pero sí tenemos conocimiento de algunos casos donde sí hubo amenazas, pero no sé qué tanto tuvo importancia eso en el resultado electoral. Podrá haber sido mucho, podrá haber sido poco, no sé, no quisiera aventurarme a decir qué grado de incidencia tuvo. Lo que sí es cierto que quien ganó el 2 de febrero fue el abstencionismo, que quedó muy por abajo del histórico que ha votado en elecciones presidenciales, que siempre andamos por un 63-65% de votación para una elección presidencial y que esta vez nos quedamos en un 53.4% y eso nadie lo puede ignorar. Es decir, ganó más el abstencionismo y aquí influyeron una infinidad de factores. Entre otros, muchas personas que dijeron todo el mundo apunta que va a haber una segunda vuelta y eso me lo he encontrado no en un número significativo para decir que eso fue lo que determinó el resultado, pero sí personas que me dicen, mira, yo no fui a votar porque como todos apostaban a que había segunda vuelta, estoy listo para ir a la segunda vuelta. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de motivación, una especie de referéndum en el buen sentido de la palabra para que todos los salvadoreños tomen con total importancia y responsabilidad el próximo evento electoral donde nos vamos a jugar el destino como sociedad democrática. Ahora bien, pero ese no fue un error en términos estratégicos del Partido Arena de hacer una apuesta por la segunda vuelta, es decir, no el Partido Arena contribuyó a inyectarle a la gente, entonces a su misma base la posibilidad de que la gente se confiara. Digo, si quienes más le fallaron al Partido Arena fue la militancia, fue su base. ¿O es la población en general? Yo no he dicho que nosotros hayamos hecho una apuesta estratégica por la segunda vuelta. Nosotros íbamos con todas nuestras herramientas y con encuestas que nos decían que incluso podíamos ganar en primera vuelta. Que no contábamos con los altos niveles de abstencionismo, eso sí es cierto. Y aquí también hay que señalar otros aspectos que yo creo de que el ciudadano no debería de pasar desapercibidos. ¿Cuál es el interés del FMLN que las familias, sobre todo las más desposeídas, las más humildes, las más pobres, no voten? Porque dentro de esos 500 y pico de mil, casi 542.000 salvadoreños que tienen DUI vencido, mayoritariamente gente humilde, gente pobre. Y que yo le pedí a mi fracción que introdujera una pieza de correspondencia para que a estas personas se les prorrogara la vigencia del documento único de identidad. Parece ser de que leyes secundarias impiden que se aplique el precepto constitucional que dice que el sufragio es un derecho y un deber. Entonces, a nuestro juicio, el Tribunal Supremo Electoral festinadamente impide que 500.000 de salvadoreños tengan la oportunidad de decidir el futuro del país. El simple hecho de estar empadronado debería de ser razón suficiente para que pudieran emitir el sufragio. Y eso no es fraude, no es una acción de fraude, digo, porque cuando escucho unos argumentos de dirigentes del FMLN plantean de que en ese caso particular lo que se está haciendo es una especie de fraude también. O sea, de que estas personas que tienen DUIs vencidos vayan a las urnas. Cuando a mi juicio no es fraude, William. Fraude sería de que tuvieran un DUI alterado. Fraude sería de que no estuvieran en el padrón electoral y que a fuerza se les hiciera votar aún sin estar en el padrón electoral. Pero si están en el padrón electoral, que es el requisito fundamental, y el DUI dice que se te venció en marzo del 2013 y no lo pudiste renovar porque no dispones de los $10 y centavos para poderlo renovar,
Entonces, para mí no es fraude, para mí que perfectamente esa es una medida muy a propósito del FMLN, impedir que medio millón, así como no hicieron campaña para promover el voto, como en otros años lo hemos visto. El gobierno utilizó millones de dólares para hacer campaña de lo que dice son sus beneficios para los salvadoreños, pero si esa cantidad de millones de dólares los hubiera destinado una parte para hacer campaña para que los salvadoreños fueran a votar, la cosa podría haber sido distinta. Nosotros le apostábamos a un universo de entre 65 y 70% que pudieran votar, y eso nos daba la oportunidad incluso de ganar en una primera vuelta. Pero no fue así. El gobierno del FMLN no hace la campaña para promover el voto. Me refiero a través del Tribunal Supremo Electoral. La fracción del FMLN se niega a dar los votos para prorrogar la vigencia del DUI. El FMLN, manejando el Tribunal Supremo Electoral, mueve 39 centros de votación menos de 24 horas o a 24 horas de que se dieran los comicios. El gobierno del FMLN permite que el presidente imponga como que es un autócrata o como que es un dictador su voluntad sobre los medios de comunicación, y aquí falta también una respuesta más patriótica de los medios de comunicación en este sentido, porque vivimos una democracia y en la democracia todos estamos obligados a respetar el Estado de Derecho y nadie, así sea el presidente de la República, puede imponer su santa voluntad por sobre los medios de comunicación. Sin embargo, mantiene una campaña de 52 spots, ordena una campaña en abierta y flagrante violación a la Constitución. Ahora, anoche me enteraba por las noticias que 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral han tomado la decisión que no van a retirar la propaganda del gobierno, que es algo que violenta también la Constitución y que hay personas connotadas, juristas de reconocido prestigio, que están protestando por estas flagrantes violaciones a lo que es la transparencia y la pureza del proceso electoral. Este Tribunal Supremo Electoral va a pasar a la historia como el Tribunal Supremo Electoral que trastocó los cimientos de nuestra democracia y que nunca habíamos tenido desde la firma de los acuerdos de paz un Tribunal Supremo Electoral altamente parcializado, que saca la propaganda de arena con una velocidad espantosa sin que exista recurso por parte del FMLN de por medio, pero que la propaganda de ellos que nosotros adversamos, interponemos el recurso y algunas veces la retiran y otras veces no la retiran. Es decir, siempre yo dije que no teníamos confianza en el Tribunal Supremo Electoral y está visto las razones por las cuales lo habíamos dicho. Hacemos en este momento la última pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive,
La nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Doctor Quijano, bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Explíquenos entonces bajo qué condiciones o cuál es el contexto entonces con el que ustedes van a una segunda vuelta electoral. ¿Van enfrentándose a esas mismas dificultades que usted señalaba en el segmento pasado o hay situaciones que se han superado? Es decir, las que son propias de nuestro que pueden partido, llevar a un resultado X, digamos. Las que son propias de nuestro partido están superadas, William. Me refiero a lo que es aspectos de movilidad, de orientación, de capacitación, esas están superadas. Lo que esperaríamos del Tribunal Supremo Electoral, que es difícil esperar una acción de ellos que sea imparcial, porque la historia nos está demostrando, los hechos nos están demostrando que están altamente parcializados, pues lo que esperaríamos es una labor más eficiente, más apegada a derecho, respetuosa del proceso, garante del proceso, que permita que todos compitamos en igualdad de condiciones. No creo que lo logremos, pero así tenemos que ir. Esas son las reglas del juego y así tenemos que ir. No es que esas sean las reglas del juego, han sido violentadas las reglas del juego y así tenemos que ir, peleando contra el árbitro. Y finalmente, en el caso de acercamientos con la base del Movimiento Unidad o directamente con Elías Antonio Saca, ¿ha habido alguna comunicación directa suya con Elías Antonio Saca? Con muchos alcaldes, con muchos líderes, directores municipales. Yo casi te garantizaría que la mayoría de alcaldes del Movimiento de Unidad, representados en PCN, PDC y GANA, están con nosotros. Tenemos el respaldo de ellos y estamos seguros de que vamos a poder contar con esos caudales, que no contamos con ellos. No te puedo decir que el 100%, porque tampoco, pero que yo estoy seguro que un poquitito más allá del 60% podemos contar con ellos. Si a esto le sumamos los cientos de miles de areneros que no fueron a votar y la motivación que estamos tratando de buscar en ellos, estamos en capacidad de obtener una victoria. ¿Directamente conversaciones con Elías Antonio Saca? No, ninguna. El expresidente Cristiani fue bien tajante en quedarse, en que el partido prácticamente o ustedes se mantengan al margen de cualquier entendimiento con Elías Antonio Saca. Sí, mira, esa es una expresión del presidente Cristiani que yo respeto. Mi posición ha sido de que el país vale más que cualquier diferencia que nos pueda haber separado, que nos pueda haber distanciado. Nos vamos a jugar nuestra democracia. Y yo he dicho que estamos de puertas abiertas, de brazos abiertos para buscar acercamientos, entendimientos con todos los sectores de la vida nacional, y eso pasa por los liderazgos políticos indudablemente también. Ciertamente nuestro mayor esfuerzo está centrado en organizaciones de la sociedad civil, en gremiales, como ya te he expresado, los transportistas, en esfuerzos con gobiernos locales, con liderazgos locales, pero no a nivel de cúpula. Pero no es que yo haya renunciado a eso, tampoco estoy retractándome de lo que dije, sencillamente las condiciones no han sido propicias hasta este momento para buscar esos acercamientos, esos entendimientos, pero nosotros, al menos este servidor, no lo rechaza. Ahora bien, ¿cuál ha sido la posición oficial del Partido Arena respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, que yo creo que los salvadoreños son inteligentes. Estoy convencido que los salvadoreños están viendo toda esta tragedia que está sufriendo el pueblo venezolano, que es grave, que así empezaron, como nosotros estamos empezando, así empezaron en Venezuela, trastocando las instituciones del Estado, con graves señales de autoritarismo, de violencia callejera, producto de un Estado que no respeta el Estado de Derecho. Y ahora Venezuela está sumido en el más profundo caos de su historia, manifestaciones jamás vistas en Venezuela, sobre todo en Caracas, porque se han dado en todas las ciudades de Venezuela, en protesta de un gobierno, de un régimen autoritario que ha conculcado derechos ciudadanos inalienables, que ha violentado en forma flagrante y ha ocasionado crímenes espantosos ante manifestaciones pacíficas, y que yo creo que los salvadoreños están viendo ese reflejo.
sobre todo a juzgar por las declaraciones del señor Sánchez Serén en la toma de posesión de Maduro, o en el triunfo, entre comillas, del señor Maduro, cuando dijo que Venezuela iba a ser el faro que iba a iluminar a las naciones de América. Yo creo que a quien hay que pedirle una posición en ese tema es al FMLN y al señor Sánchez Serén. Nosotros lo vemos como una grave afrenta a un pueblo que ha sido, diría yo, pues maltratado, violentado, que hemos visto expresiones gravísimas de violencia. Aquí tuvimos de visita a Corina Machado, nos comentó cómo ella fue dejada dentro del Parlamento, golpeada y lanzada al piso por una mayoría chavista y violentándole absolutamente todos sus derechos. Vemos el caso de este nuevo líder joven venezolano que se le acusa de todo, y eso ya estamos viendo señales acá, cuando estás viendo un gobierno que lanza acusaciones de todo tipo sin presentar pruebas, sin presentar evidencias. Entonces yo ¿Usted cree que este puede ser un tema, perdone doctor, puede ser un tema de esto de preocupación de los salvadoreños, de los votantes, de la gente que elige? O sea, o simplemente se está viendo, como ha sugerido el candidato del FMLN, que cada quien resuelva sus problemas, Venezuela es Venezuela y que por lo tanto debe resolverlos. El Salvador es El Salvador y tiene otros problemas. El grave problema de muchos salvadoreños es que creen en la democracia pero no defienden la democracia. A mí me decía el doctor Álvaro Uribe que la democracia tiene muchos beneficiarios pero muy pocos defensores, y a veces que creemos como ciudadanos que la democracia se transmite por herencia de generación en generación, y la democracia se construye y se defiende todos los días, no se transmite por ósmosis ni por vía capilar. La democracia hay que protegerla, defenderla todos los días de la vida, porque cuando menos podemos sentir, la estamos perdiendo. Estas elecciones del 9 de marzo son cruciales para nuestra democracia. Si ahora hemos enfrentado, jugando contra el árbitro, con magistrados comprados, con diputados comprados, cuando el dinero ha prevalecido en todo el negociado del gobierno central para poder generar algunos niveles de gobernabilidad a base de dinero, ¿qué es lo que podemos esperar dentro de 5 años cuando vayamos a otro proceso donde tengamos que de nuevo elegir presidente, si ahora han sido conculcados derechos fundamentales de los ciudadanos, si ahora se ha irrespetado la Constitución en forma flagrante, si para nosotros el que el Tribunal Supremo Electoral se niegue a retirar la propaganda de Casa Presidencial financiada con recursos de los contribuyentes, con un presidente que está más preocupado de hacer propaganda que de resolver los problemas de los salvadoreños. El presidente debería de estar hablando los fines de semana de la cantidad de homicidios que tenemos. Tuvimos 39 homicidios el fin de semana, William, y de eso nadie habla. El gobierno está enfocado en su propaganda político-electoral, en flagrante violación a las leyes de la República, y parece ser que aquí no pasa nada. Entonces, si eso estamos viviendo ahorita, esas muestras de autoritarismo, ¿qué es lo que puede suceder cuando estos señores terminen de entronizarse? Ahora, lo que se ha impuesto en el Tribunal Supremo Electoral no es simplemente los mecanismos que existen en una democracia, es decir, de correlaciones de fuerzas concretas de votación, digamos. Si hay 5 magistrados, si hay 3 que están de acuerdo, y eso es lo que ha imperado, doctor. En el caso de la votación concreta de retirar la propaganda del presidente Funes. Mira, yo leí ayer y también lo escuché que 3 magistrados no estuvieron de acuerdo en retirar la propaganda de Casa Presidencial. El magistrado presidente Chicas, el magistrado Canjura y el señor Walter Araujo. O sea, 3 de 5. 3 de 5. Pero todos sabemos quién es Walter Araujo. Y nosotros pedimos la recusación de él en los temas donde nosotros como partido tuviéramos intereses. Por cuestión de ética y de honor, bueno, si es que la tuviese, él tenía que haber dicho en este tema yo no voto, o al menos el resto de magistrados decir tú no votes, pero cuando tenemos un magistrado de esas condiciones y con esa trayectoria, entonces han trastocado los cimientos de un proceso electoral que debió haber sido transparente.
que debió haber sido manejado con pureza, con lealtad, apegado a la ley, y es lo que menos hemos tenido. Así es que los acontecimientos de Venezuela, compatriotas, ustedes con su inteligencia analícenlos. Quien más está siendo golpeado en nuestro país es precisamente la clase media, porque esa es la clase media que le han encarecido todos los servicios y la han maltratado con congestionamientos y todo. Y es la clase media la que precisamente tiene mayor posibilidad de accesar a los medios de comunicación. Y son ustedes, compatriotas, los que tienen en sus manos el destino de nuestra democracia. Nosotros seguiremos luchando y vamos a dar la lucha de principio a fin inclaudicable por los principios democráticos de nuestro país. ¿Y esa clase media le respondió al Partido Arena? Digo, el segmento de clase media que vota por el Partido Arena le respondió en la pasada elección. Mayoritariamente el FMLN ha crecido mucho en el campo, debido a los programas sociales, porque han difundido que Norman Quijano va a quitar los programas sociales, cosa que nosotros la hemos rechazado en infinidad de ocasiones. Y yo creo que el sector de la población más golpeado por las desafortunadas políticas del FMLN es la clase media. Y yo confiaría que esa clase media, que está compuesta por maestros, que está compuesta por comerciantes, nos puede dar ese respaldo. Nosotros ya hemos dicho con toda claridad, en el caso de los pensionados, que vamos a revisar las pensiones, que queremos aumentar las pensiones porque no son pensiones dignas para alguien que dedicó toda su vida a servirle o al país o a determinado estrato de la sociedad donde se desempeñó. Nosotros hemos dicho con toda claridad que vamos a revisar el salario mínimo, que queremos que al final de nuestro quinquenio el salario mínimo sea más equitativo, sobre todo esa enorme brecha social que genera entre el salario mínimo del campo y la ciudad. Esos dos temas para nosotros son importantes. Al personal de salud le hemos dicho que le vamos a respetar su escalafón y los vamos a estimular con mejores salarios, al igual que hemos hecho con el sector docente. A los transportistas les hemos dicho con claridad que les vamos a respetar su derecho que han adquirido a través de la concesión para operar sus unidades y que no van a ser sometidos al chantaje y que vamos a revisar el CITRAN para que los transportistas sean par. Es decir, nosotros estamos apostándole a la clase media. Y estoy seguro que la clase media no nos va a dar la espalda. Bueno, se nos fue el tiempo, le agradecemos, doctor, que haya compartido con nosotros. Muy amable. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana estaremos haciendo una reflexión sobre la situación de la caficultura a nivel nacional, el impacto de la roya, pero sobre todo el impacto que esto está teniendo en la pobreza en el área rural. Mañana a las 7 de la mañana con la entrevista en línea, nos vemos entonces.